Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este lugar. Vamos a iniciar este día, este culto. Hoy, domingo, vamos a estar iniciando ya con este culto, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque es el primer domingo que iniciamos aquí en este lugar. Gracias a Dios por este lugar. Gracias a Dios por la lluvia que ha estado lloviendo en estos días. El día de ayer aquí estuvimos acomodando algunas cosas y nos agarró la lluvia. Y miren, mis estimados amigos, hermanos, les agradezco mucho también a las personas que están viéndonos por el internet, por YouTube, por el TikTok, ¿verdad? Que también subo algunos pedacitos de video. Muchas gracias por estarme apoyando. Y para los que no me conocen, pues yo me llamo Cuthberto. Es un honor poder servirle al Señor. Y el día de hoy vamos a hablar un poco, y voy a decirlo así, un poco, porque realmente no me alcanzaría en una sola prédica este tema, que lo voy a tener que hacer en 2 o 3 prédicas tal vez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la importancia y la obra del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros los cristianos, por falta de información, por falta de conocimiento acerca de la palabra, a veces desconocemos áreas, ¿verdad? Y una de esas áreas es cuando se habla del Espíritu Santo. Yo creo que no es que yo diga o yo creo, sino que la Biblia muestra que el Espíritu Santo es muy importante. Es Dios. Y sé que hay situaciones, sé que hay sectores, ¿verdad?, donde minimizan al Espíritu Santo, o hay sectores donde simplemente no hablan del Espíritu Santo. Y de hecho hay religiones que creen que el Espíritu Santo no es un ser, sino que es algo, que es una energía, un viento. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, entendemos que son 3 personas, son 3 seres en uno, que es lo que lo conocemos como la Trinidad, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad. Hay sectores que tienen diferencias con estos conceptos, pero realmente ya hablaré un poquito más en el siguiente tema sobre eso, porque hay datos interesantes en la historia donde aquella pensamiento, aquella doctrina fue considerada como una herejía y la cancelaron, porque estaban diciendo que solamente Dios era uno y que no se podía, que no podía haber 3 y que bueno, es todo un tema aparte. Pero a veces nosotros, los cristianos, desconocemos el tema y pues como aquello se escucha bonito, como nos empiezan a hablar un montón de cosas y nos empiezan a jugar que Jesús era esto, pero que al final en modo hombre, lo que en modo Dios, y bueno, una serie de palabras que lo único que se hace es confundir más, ¿verdad? Entonces, es mejor empezar por partes, es mejor empezar conociendo parte por parte. En esta ocasión quiero hablar un poco, como lo dije al principio, del Espíritu Santo. Porque sería triste, mis estimados, por ejemplo, sería triste que un soldado lo manden a la guerra, ¿verdad? Y que le den una arma, y le digan, váyase a pelear, ¿no? Y que cuando el soldado llegue al lugar indicado, al área del enemigo, pues no sepa usar esta arma. No sabe si es para tirar a larga distancia, si es a distancia corta, no sabe cómo es que se usa. Bienvenido, hermanos, pásenle, bienvenidos, pásenle.
Entonces es triste que esas personas no conozcan las herramientas que Dios ha puesto en nosotros, porque el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes, está en cada uno de los creyentes y donde le invocan. Realmente el Espíritu Santo dice que rodea toda la tierra. Y cuando alguien no tiene esta parte de información, pues tiende a equivocarse, tiende a cometer errores inocentes, pero también es importante reconocer y entender la importancia y la obra del Espíritu Santo. Eso es importante también mencionar. El día de hoy está marcado en el calendario que hoy fue cuando el Espíritu Santo descendió. Entonces, hay gente que está celebrando de qué lado, pero celebrando como le da la gana. Pero realmente conocerán esas personas la importancia y la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Porque si no es así, pues entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo entender esto? Entonces, hoy quiero iniciar con este tema. ¿Por qué? Porque es importante, mis estimados. Porque si no, pues como les decía, es como ir a la guerra, a luchar contra el enemigo sin saber qué herramientas tengo yo, sin saber cuáles son mis armas, sin saber cómo se usa, cómo opera, cómo invocar a aquel espíritu, si se invoca, si se ora, si no se ora, ¿cómo es eso? Entonces, hoy quiero hablar un poco de eso y antes de iniciar quiero que vayamos a Hechos, que es donde menciona esta parte importante, Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra del Señor tu Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la primera parte, hermanos, donde el Espíritu Santo viene a morar dentro del cristiano. Porque anteriormente el Espíritu Santo venía sobre aquella persona para hacer una actividad en específico. Allá en el Antiguo Testamento me tocó leer, no traigo la cita, pero cuando estaban elaborando ciertas cosas, dice la palabra que el Espíritu Santo venía sobre aquella persona, lo inspiraba a crear, y mire, empezaba a crear las cosas, empezaba a crear pinturas, empezaba a crear las puertas, les daba esa capacidad para hacerlo. Pero una vez que terminaba esa persona aquel deber, el Espíritu Santo salía de él. Al igual que con el profeta, venía el Espíritu Santo y entraba y era cuando profetizaba y hablaba. Ahora aquí vemos en esta parte que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hermanos, eso es algo importante y es algo interesante que la verdad nosotros los cristianos, si no tuviéramos el Espíritu Santo, hermanos, no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo hacer las cosas. Miren, para iniciar, quiero que leamos o que entendamos primero la deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está unido con el Padre y con el Hijo. Hace ratito dije lo mismo, que Dios es uno solo, pero está conformado en tres seres. Creemos que es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí lo encontramos en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 en el versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús aquí está diciendo, hermanos, que son tres personas. Si solamente hubiera dicho Jesús, bueno, bautícelos, nomás en mi nombre porque nomás soy yo,
pues qué necesidad de mencionarlos, ¿no? Pero aquí estamos viendo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estamos viendo aquí que está unido con el Padre, que no podemos separarlo y que esté allá y tú acá y tú allá, no, sino que es el mismo Dios todopoderoso. Pero el Señor Jesucristo mencionaba que les dijo a los discípulos, no se vayan de aquí, no se vayan de aquí hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y hermanos, a veces nosotros los cristianos desconocemos esta parte. Hay cristianos que se pelean con este asunto también, porque hay una tendencia, una doctrina acerca de que los famosos unitarios, de que hablan de que no es Trinidad, pero como le digo, ese es otro asunto. Quiero que leamos por ahí en 2 de Corintios, capítulo 13. Es casi el último capítulo, de hecho. Capítulo 13, versículo 14. Y aquí vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto lo está diciendo Pablo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estoy hablando de la deidad del Espíritu Santo y que está unido con Dios, que no se ha separado, que no es otro Dios, sino que es el mismo. Y también vamos a ver en Hebreos capítulo 9, allá adelantito, hermanos. Hebreos capítulo 9. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu Santo, hermanos, es eterno. Aquí dice, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Como les digo, esta primera parte de este mensaje es para que podamos entender y conocer y ver la importancia y la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Y eso es interesante, es interesante. Yo sé que a veces se complica uno, a veces nuestros pensamientos son diferentes, pero es bueno venir a la Biblia y entender esta parte, que el Espíritu Santo es eterno, al igual que como lo menciona con Dios. En Lucas 1:35, hay otra parte interesante que habla también del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es omnipotente. Significa que es todopoderoso. Aquí lo dice. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermanos, hay gente que dice que el Espíritu Santo es solamente una energía, solamente es algo que se siente. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es aquel que te tumba y que te hace que te revuelques por allá. Hay otros que le dan órdenes al Espíritu Santo sin saber que el Espíritu Santo es todopoderoso, que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. También el Espíritu Santo es omnisciente, y aquí lo vemos en 1 de Corintios. Déjeme que se lo lea.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente. Quiere decir que Él todo lo sabe. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca del profeta Natán y de David, y que David cometió adulterio, cometió un homicidio, y se quiso limpiar las manos y quiso acomodar todo para que todo pasara bien, y aparentemente nadie se dio cuenta, pero el Espíritu Santo le reveló al profeta Natán, y el profeta Natán fue y le dijo lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar y lo que David hizo. Y nosotros, hermanos, debemos ser conscientes de eso, que el Espíritu Santo conoce todo de nosotros, que el Espíritu Santo conoce tu situación actual. Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe lo que tú estás hablando, lo que estás haciendo. Él conoce el interior y Él escudriña. Y Él está allí. Cuando uno está buscando fallar, cuando uno empieza a acceder ante la tentación, el Espíritu Santo empieza a redarguir y empieza a incomodar al creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, amados, debemos estar siempre conscientes de que el Espíritu Santo lo conoce todo. Otra vez alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo lo hacen los mudos? Porque pues ellos no pueden hablar. ¿Cómo confiesan a Jesús? ¿Cómo lo hacen? Dije, bueno, pues el Espíritu Santo lo escudriña, lo entiende, lo sabe. Él sabe cómo está este asunto. Y Él es el único que puede conocernos. De hecho, Dios nos conoce más que nosotros mismos, hermanos. A veces nosotros no sabemos ni qué tenemos, hermano. ¿Qué tienes? No sé, ando, quién sabe cómo. Ando molesto, ando triste, ando deprimido, ando desesperado. Y a veces no sabemos qué es lo que tenemos, hermanos. A veces lo único que necesitamos es venir a Dios, porque Él es el único que nos entiende, hermanos. Él es el único que puede entender y puede darnos esa tranquilidad y esa paz, pero a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él conoce, hermanos, y cuando estamos orando, Él también puede interceder. Cuando hay hermanos que tienen el don de hablar en lenguas, y eso también va a ser parte del tema en la siguiente semana, de que el Espíritu Santo da dones. Y eso a veces no lo entendemos, hermanos. Vamos al Salmo 139. Oh, hermanos, si nosotros conociéramos todo lo que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado dentro de nosotros, cómo hacer las cosas. Dice, Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Acaso habrá algún lugar donde una persona se pueda esconder sin que el Espíritu Santo lo sepa? No. El Espíritu Santo lo sabe todo y está en todos lados. Así que dice aquí David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me puedo esconder? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las albas desde el alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaré a tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán,
Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjese, dice en el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Hermanos, el Espíritu Santo es omnipresente. Él dice aquí, David, que el Espíritu Santo nos vio aún estando dentro de nuestra madre. Ahora tenemos que usar un aparato para hacer un eco, para ver al bebé adentro y ver cómo viene, pero el Espíritu Santo ya nos miraba desde entonces. Dice aquí que mi embrión vieron tus ojos. Solamente esta parte, hermanos, es solamente para que nuestra mente finita alcance a comprender la grandeza y lo maravilloso que es Dios, hermanos. Y en este caso, honrando al Espíritu Santo, que Él está en todos lados. Y eso también nos sirve para no pecar. ¿A dónde me iré a pecar, hermano? ¿A dónde puedo ir a pecar a gusto, donde Dios no me vea? ¿A dónde me iré a pecar? ¿Allá abajo? ¿Me iré a pecar allá en Cancún? ¿Allá en el mar? ¿La vida más sabrosa? Donde quiera nos va a encontrar, hermanos. Así estuviéramos dentro de una cueva, estuviéramos debajo de la tierra, estuviéramos en un avión. Allí está Él. Allí está Él. A veces decimos, bienvenido Espíritu Santo, pero realmente Él ya está ahí. Ya está ahí, hermanos. Así que esto debemos añadirlo a nuestra mente, a nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que cuando estemos allá pensando, al cabo nadie me va a ver. Aquí ahorita, esta lapicera me gustó, ¿no? Y ya nadie vio. No, aquello me gustó. Ya nomás, hermano, qué bonita mujer vaya. Y el hermano, no, sí es cierto, todo bien. Hermanos casados, al cabo nadie nos ve. Hermano, a veces olvidamos que el Espíritu Santo está allí, que el Espíritu Santo está observando todo y está entendiendo todo, aunque nosotros hayamos volteado así despacito, así sin que se den cuenta, ya nos está viendo allí, el Espíritu Santo está allí y entendió la intención, aunque la haya hecho así, aunque la haya hecho así, la intención la entendió Él. Hermanos, eso nos debe de ayudar a nosotros a refrenar aquello, a ponerle más freno a esas pasiones desordenadas que todo el mundo las tenemos. Todo el mundo tenemos problemas con esto que se llama carne y todo el mundo batallamos, pero el Espíritu Santo está allí, hermanos. Luego vamos a ver en el siguiente tema cómo el Espíritu Santo nos ayuda, cómo nos fortalece, cómo nos ayuda en nuestras flaquezas. Y a veces nosotros no conocíamos eso. A veces no sabíamos que esa es la función del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál es la función del Espíritu Santo? No, pues no sé. No sé. Vamos a ver ahorita en Primera de Corintios. Vamos a ver esta parte también del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12. En el versículo 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Otra vez, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro le da el don de fe por el mismo Espíritu, a otro da dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dice, a otro el don de hacer milagros, a otro el don de profecía,
a otro el don de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro le da la interpretación de lenguas. Pero vea, esos son los dones que el Espíritu Santo da. Pero ve aquí lo que dicen. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es soberano. ¿Cómo es esto? Que Él hace como Él quiere, hermano. Hay veces que uno está orando por sanidad, hermano, y la persona sana, porque fue la voluntad de Dios así. Y hay veces que la persona no sana y se muere. Hermano, fue la voluntad de Dios así, porque Él es soberano, Él actúa como Él quiere. Y tristemente hubo un tiempo que algunos que se llamaban cristianos le daban órdenes al Espíritu Santo de hacer cosas. Y Espíritu Santo, tócalo así. Y Espíritu Santo, allá, y aquí hay esto, y aquí hay lo otro, y dándole órdenes al soberano, hermano. Eso no nos puede caber en la cabeza. Es como decirle yo a Dios, Dios, haz esto ahorita, a la 1, a las 12, a las 3. No, hermanos, porque Dios es soberano y a veces no nos han enseñado esa parte donde a pesar de la oración, cuando estamos orando en el nombre de Jesús, nosotros los humanos queremos que aquello suceda y creemos en Dios que así va a ser, pero también entra la soberanía de Dios donde dice, es que mira, Elías, por favor, no te voy a dar aquello, porque si te lo doy, tú no sabes, pero te vas a perder. No te puedo dar esto que tú me pides, aunque esté en mi nombre, me lo estés pidiendo, no te lo voy a dar, porque no es mi voluntad. Hablaba el otro día con una hermana, que le decía que Pablo, siendo Pablo, oraba por los enfermos también y en alguna ocasión tuvo que ver sanado. Hubo sanidades. Pero cuando Pablo le pidió a Dios que le sanara, le dijo que no. Dice que le rogó 3 veces para que le quitara aquel aguijón de su carne y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Bástate de mi gracia. ¿Y qué dijo Pablo? A mí me dijeron que aquí esto servía así, que en el nombre de Jesús se podía hacer todo, y yo esto, yo declaro, yo decreto. No, hermanos, Pablo entendió la voluntad de Dios, y Dios le dio la gracia para soportar aquello, y le dio la gracia para salir adelante, hermanos. Y a veces soy cristiano, también yo me anoto ahí, también yo he pedido cosas por las cuales Dios me ha dicho que no. Dios no ha contestado mi petición porque Él es soberano y el Espíritu Santo es soberano y Él da como Él quiere y a quien quiere, hermano. Y no podemos ordenarle. Vamos a ir aquí a Juan y ya estamos terminando, hermanos. Vamos a ir aquí a Juan. Juan capítulo 3. Pero esto es algo interesante porque a veces creemos una cosa, la gente cree otra, pero cuando vamos a la Biblia, cuando empezamos a leer, a entender, pues empezamos a conocer más al Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahí entra el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo, hermanos, en este caso, Él tiene que ver con una nueva creación en nosotros, nuestra nueva naturaleza. Él viene a estar con nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo. El Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros, hermanos. Y es algo interesante que muchos cristianos allá afuera tal vez no lo han comprendido, no lo han entendido. Pero para eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí, para entender más y cada vez más, porque como dice alguien, mira, aquel don Panchito es así, 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 así. Y nos podemos ir con esa idea que don Panchito es así, así, así y así. Pero hasta que no empezamos a conocer a don Panchito, es cuando empezamos a conocer quién es don Panchito. Y cuando nosotros escuchamos del Espíritu Santo, pues está bien, pero no es lo mismo que cuando uno empieza a caminar con el Espíritu Santo, cuando empieza a leer acerca del Espíritu Santo y cuando empieza a tener esa experiencia de cómo el Espíritu Santo guía al cristiano, de cómo el Espíritu Santo habla, de cómo el Espíritu Santo nos usa para hacer lo que Él quiere, para orar por enfermos y que estos sanen, para hacer un milagro grande. Hermanos, hay tantas cosas que el Espíritu Santo hace, pero que los cristianos lo minimizamos por no conocerlo, por no saber de Él. Y a veces hablamos de Dios Padre y del Hijo, pero del Espíritu Santo casi no lo hablan. Casi no lo hablan, casi siempre lo entienden como algo para hacer milagros. Y sí es parte de, pero no es todo eso. Y algo que también tiene el Espíritu Santo, que es muy peligroso, es la famosa llamada blasfemia contra el Espíritu Santo, que es algo que nadie deberíamos de hacer eso, que la gente no debería de hacerlo, hermanos, porque es el único pecado que Dios no perdona. Y es algo muy peligroso, hermanos, que la gente, exactamente por no conocer del Espíritu Santo a través de la palabra, a veces dicen cada cosa, hermanos, rayando a la blasfemia, acercándose hasta cometer ese pecado imperdonable, hermanos. Ya la conoce la historia, Mateo capítulo 12, versículo 31, 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Otra vez, por tanto les digo, dijo Jesús, todo pecado, llámese adulterio, borrachera, brujería, prostitución, homosexualismo, lesbianismo. ¿Cuál otro le gusta, hermano? Robar, matar. Todos los pecados, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en ese siglo, ni en el venidero. Eso, hermano, eso es algo peligroso, hermano. Que los cristianos verdaderos jamás vamos a caer a ese punto. Pero, hermano, hay gente allá afuera que dice, hasta chistes avientan. Nomás vea la manera de cómo la gente celebra. Y a veces cuando ven un milagro allá afuera, que es auténtico, que el Espíritu Santo lo hizo, se atreven a decir que fue del diablo. Y eso, hermanos, es estar blasfemando, hablando mal, atribuyéndole al diablo lo que Dios hizo. Y eso, hermanos, es un pecado imperdonable. Que, hermanos, sería terrible cometer eso, hermanos. Pero que es importante que la gente conozca esto. ¿Para qué? Para que no rayen eso, hermanos. Para que no caigan en ese pecado que es imperdonable. Pero, hermanos, yo no quiero alargarme demasiado con esto para que no sea cansado para ustedes como oyentes. Y quiero terminar esta parte de esta manera, orando. Quiero terminarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, no podría yo terminar en una noche hablando de esto. No podría yo terminar porque, hermanos, solamente estamos viendo como un pequeño panorama. Pero nos corresponde a nosotros como cristianos el indagar cada vez más. Y eso, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a buscar de Dios, cuando uno empieza a buscar en su palabra, nos podemos llenar del Espíritu Santo. Porque una cosa es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y otra cosa es de estar llenos del Espíritu Santo. Y hay mucha gente,
Muchos hermanos, como dijo alguien un ejemplo, vienen a la iglesia el domingo, se llenan del Espíritu Santo al estar escuchando la palabra, al estar orando, pero duran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sin buscar a Dios en ningún momento, y es como un carro que llega sin gasolina, ya no trae nada adentro. Podrás tener el carro, pero ya lo andas empujando porque ya no trae gasolina. Y a veces el cristiano vive de manera derrotada, vive en pecado, vive en derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque no está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le da igual su vida cristiana. Ay, voy el domingo. ¿Dónde está la Biblia, mamá? ¿Dónde dejé la Biblia? ¿Y dónde está? Allá donde llegaste el domingo y la dejaste, ahí está la Biblia donde mismo. Y eso es triste, hermanos, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer vive tan afanado, hermanos, en su trabajo, en su carrera, con sus amigos, en el negocio, en todos lados, pero con Dios no. Con Dios es, a ver si me queda tiempo. Con Dios es, pues, si me acuerdo, vamos. Con Dios es, tengo una preocupación, ahora sí vamos a buscar a Dios. Hermanos, pero no sea que perdamos el celular porque lo buscamos y hasta que lo encontramos estamos contentos. Yo hasta ahorita no he conocido a alguien que diga, se me perdió el teléfono, pero luego, ya lo encontraré mañana, o a ver si alguien viene y me lo trae. Oh, hermanos, hasta lo publican. Se me cayó un iPhone 13 en tal lado, y doy recompensa a quien se lo encuentre. Pero hermanos, si así buscáramos a Dios, hermanos, otra cosa seríamos. Pero lo malo es de que el humano así es, por naturaleza así es. Busca primero las cosas terrenales antes que buscar lo de Dios. Así que vamos terminando, mi estimado Elías, Emanuel, este pequeño video para proceder a la oración. Gracias a todos los que están viendo por internet y que Dios les bendiga.